El año pasado acerté prácticamente cada partido de la Copa Libertadores. ¿Se acuerdan? El reto casi imposible de eliminar a River Plate, la eliminatoria más fácil de pronosticar, creo yo que tampoco sería descabellado. Podría perder en penales, como lo hizo en contra de Platense. Casi 30 años después, Racing volverá a semifinales, pero sí que debería hacerlo, ¿no? Si hay que apostar entre Estudiantes y Flamengo en la Copa Libertadores 2025, y yo digo que la final va a ser Palmeiras contra Flamengo. Sé que no estoy siendo nada arriesgado, que son los dos equipos más dominantes Hoy de Brasil. Vuelvo por mis fueros. Las predicciones de lo que va a pasar en el regreso de la Copa Libertadores 2026. Perdón por el spoiler. La verdad es que no está nada fácil, ¿eh? Miren nada más qué apasionantes partidos. Estamos a punto de vivir una Copa Libertadores que regresa por lo menos con 6 duelos de pronóstico muy difícil. Uno de ellos, Estudiantes de La Plata contra Universidad Católica de Chile. Si el pronóstico se basara en lo que vimos en fase de grupos, entonces tendríamos que apostar por la U Católica, porque le ganó a Boca Juniors y lo eliminó en la Bombonera, porque le quitó al Cruzeiro el primer lugar de grupo ganándole en Belo Horizonte, mientras que Estudiantes tuvo una fase de grupos bastante pobre. Sin embargo, yo creo que han pasado las suficientes semanas para que el equipo de Garnero pierda esa potente inercia, mientras que Estudiantes es un equipo hecho para competir y competir bien en esta Copa Libertadores. No olvidemos que en la edición pasada llevó al finalmente campeón Flamengo hasta los penales. En cuartos de final, Estudiantes debería avanzar y no sé si decir hasta sorprender, metiéndose a cuartos de final. Partidazo, brasileños contra argentinos, Central contra Corinthians, Jesse Lingard en contra de Ángel Di María, aquellos que fueran compañeros en el Manchester United, que luego se enfrentarían en un partido legendario de Champions League entre el PSG de Di María y el United de Lingard. Ahora se medirán en la Copa Libertadores, aunque a decir verdad, quién sabe si Jesse Lingard sea importante en estos encuentros, si sea siquiera titular, porque no lo viene haciendo el inglés nada bien en su aventura en Brasil. Por el otro lado, sí que los reflectores van a estar completamente centrados en el Fideo, aquel que lo ha ganado todo menos una Copa Libertadores que le ilusiona. Tiene 38 años, ya no es lo que era, necesitará el apoyo de sus compañeros, pero definitivamente si Central aspira a avanzar por lo menos a cuartos de final, tiene que pasar por Ángel Di María. Y creo que si va a morir Di María en esta Copa Libertadores, no será tan rápido. Creo que va a avanzar aún a costa de un equipo que debería ser favorito como Corinthians, pero creo que va a ser sorprendido por el campeón de Argentina en la tabla acumulada de 2025. Cuando mencioné que había unos 6 partidos de muy difícil pronóstico, no me refería a este. Independiente del Valle contra Deportes Tolima. Mérito de Deportes Tolima llegar hasta aquí, ser el único representante colombiano. No debería tocarle a ellos. Independiente del Valle es muy favorito y ni siquiera vale la pena elaborar demasiado el argumento. Avanzará el equipo ecuatoriano. Flamengo es el campeón de América. Ganó el Brasileirao, arrasó con todos los títulos del año pasado y en la fase de grupos de la Copa Libertadores fue el mejor de todos. Rankeado el número 1. No debería tener problemas para avanzar a cuartos de final. El problema es que se enfrenta al Cruzeiro. De por sí, encontrarte con un equipo de tu mismo país nunca es fácil en un torneo continental. Agrégale que es un equipo potente como el Cruzeiro, que el morbo está a todo lo que da, porque
cuando el Flamengo destituyó en marzo sorpresivamente a Filipe Luis, a su entrenador, trajo a Leonardo Jardim, que venía precisamente de dirigir al Cruzeiro. Así que el técnico portugués contra su ex equipo, dos de los mejores equipos brasileños, muy pronto se ven las caras en octavos de final porque Cruzeiro no logró sacar primer lugar de grupo y por ende tendrá que medirse contra el Flamengo cerrando en Río de Janeiro. A pesar de todo, vislumbro una sorpresa. En parte porque creo en el karma y creo que Flamengo tendrá que pagar el haberse deshecho de manera inexplicable del entrenador que le dio tantos títulos. Así que me parece a mí que Cruzeiro va a dar la campanada y el campeón quedará eliminado. No solamente por el karma, sino porque Cruzeiro realmente tiene muy buen equipo. Liga contra Mirassol. Formidable partido. Ya se encontraron en la fase de grupos y ahora vuelven a medirse en octavos de final. Cosas de la Copa Libertadores. Tan parejo está el asunto que en la primera fase, en el partido disputado en Ecuador, Liga ganó 2-0, mientras que en el encuentro celebrado en Brasil fue Mirassol quien derrotó 2-0 a Liga. Dos equipos que clasificaron a octavos de final por encima del siempre competitivo Lanús, que quedó tercero de grupo y ahora tendrá que buscarse la vida en la Copa Sudamericana. Y si Liga quedó primero y Mirassol segundo, no fue por conseguir más puntos, porque consiguieron los mismos, no fue por una mejor diferencia de goles, porque ahí también empataron, sino por el segundo factor de desempate. Metió un gol más y eso le permite a Liga el beneficio de jugar el partido de vuelta en casa, algo particularmente importante para el equipo ecuatoriano, si recordamos, y cómo vamos a olvidar lo que pasó en la Copa Libertadores del año pasado, cuando Liga derrotó en octavos de final a Botafogo. Se despachó en cuartos de final al Sao Paulo y en semifinales tenía 3-0 al Palmeiras tras el partido de ida, y todo para que le remontaran 4-0 en Brasil. Pero de todas formas, aún perdiendo la posibilidad de jugar la final, fue una gran Copa Libertadores para una liga que, por cierto, destituyó hace cuestión de 10 días a su técnico brasileño Thiago Nunes y lo reemplazó con el argentino Gustavo Álvarez. No es lo ideal a tan pocos días de un partido tan importante contra un Mirassol que cuenta su historia en 5 años, porque en 5 años pasó de ser un equipo de quinta división a ascender a la Serie D, de la Serie D a la Serie C, de la Serie C a la Serie B, de la Serie B a la Serie A, y en su primer año en la Serie A conseguir uno de los 4 primeros puestos para jugar la Copa Libertadores. Todo esto en 5 años. Claro que no es un equipo que esté armado para disputar en ambos frentes, Brasileirao y Copa Libertadores. Era predecible que le iba a pasar factura en el Brasileirao. Está muy cerca de puestos de descenso, pero está disfrutando de lo lindo su aventura en la Copa Libertadores. Y aquí, en un duelo que, insisto, es muy parejo, parte como no favorito. Debería ser Liga quien avance a cuartos de final, pero va a ser muy divertido. Cerro Porteño y Palmeiras. Dos equipos que también se enfrentaron en la fase de grupos, con la particularidad que el equipo paraguayo fue a Brasil y ganó ese partido en Sao Paulo, que le permitió arrancar el primer lugar de grupo. Se supone que cuando quedas primer lugar de grupo tienes como beneficio evitar a un gran rival en octavos de final, pero para la mala suerte de Cerro, entre todos los segundos lugares le tocó precisamente Palmeiras. Así que poca ventaja más allá de poder cerrar en casa el partido de vuelta, algo que no debería afectarle demasiado al equipo de Abel Ferreira. Cierto que está advertido que el cuadro paraguayo no va a ser fácil, se conocen muy bien, no solamente porque se enfrentaron en esta fase de grupos, sino porque también fueron rivales en la fase de grupos de la Libertadores 2025, pero está claro que Palmeiras debería avanzar a cuartos de final. Otro duelazo entre brasileños y argentinos, otro partido entre equipos que ya se midieron en la fase de grupos, Independiente Rivadavia y Fluminense.
el equipo mendocino ha sido, incluso por encima de Mirasol, la gran revelación de esta Copa Libertadores. El mejor equipo de la fase de grupos, empatado con el campeón Flamengo. Saldó con 5 victorias y un empate su participación en la primera fase. Un Independiente Rivadavia que fue al campo del Fluminense, al Maracaná, y ganó, y que su único empate fue precisamente en casa, en el estadio Malvinas Argentinas, y eso porque Fluminense le empató en el último minuto, pero aquello quedó atrás, aunque Fluminense, de los 16 clasificados, fue el que peores números registró. No deja de ser un equipo con mucha más experiencia, con más calidad en general de la que tiene el Independiente Rivadavia, y por lo tanto el cuadro brasileño dirigido por el argentino Luis Subeldía debería avanzar a cuartos de final, pero va a ser muy difícil, eso ni duda cabe. Coquimbo Unido contra Platense, y no pueden perder los dos. Uno de ellos forzosamente va a avanzar a cuartos de final y con ello escribirá las páginas más gloriosas de su historia, por lo menos a nivel internacional. Coquimbo Unido, el campeón chileno, cierra en casa lo que debería ser ventaja. Sin embargo, creo que tendrá más temple Platense y avanzará por primera vez en su historia a cuartos de final de la Copa Libertadores. Vislumbro duelo argentino en cuartos de final, y no es un partido cualquiera, ¿no? Estudiantes de La Plata contra Rosario Central, con el recuerdo muy fresco de lo que ocurrió la última vez que se enfrentaron en la Liga Argentina, un partido a finales de 2025 donde Estudiantes tenía que hacerle el pasillo a Rosario Central y se lo hizo, pero de espaldas, en una imagen que merecidamente le dio la vuelta al mundo. Será este, si es que ambos llegan a cuartos de final, un duelo del que saldrán chispas y en el que creo yo que, a pesar de la presencia de Ángel Di María, la mayor experiencia y calidad que tiene Estudiantes, y sobre todo eso que no se mide pero que está ahí, la historia que tiene el cuadro Pincharrata en Copa Libertadores y la poca historia que tiene el cuadro canalla, va a imponerse, de modo que Rosario Central quedará fuera y Estudiantes este año sí se meterá en semifinales de la Libertadores. La mayoría de nosotros conocimos hace exactamente 10 años al Club Independiente del Valle, un equipo que en 2016 nos sorprendió avanzando hasta la final de la Copa Libertadores, misma que perdió ante Atlético Nacional. Desde entonces, en estos 10 años, el cuadro ecuatoriano no ha dejado de formar talento y exportarlo a las grandes ligas europeas. Ha ganado ya 2 copas sudamericanas y sin embargo no ha vuelto ni a la final, ni a semifinales, ni a cuartos de final siquiera de la Copa Libertadores, y si logra vencer a Deportes Tolima será su regreso después de 10 años por lo menos a cuartos de final. El problema es que le espera o Flamengo o Cruzeiro, y creo que será Cruzeiro, lo que podría ser una eliminatoria más pareja de lo que sería contra Flamengo. Yo creo que va a ser interesante. Creo que Independiente del Valle no va a vender barata su derrota, pero que va a caer. Cruzeiro debería avanzar a semifinales. Vaya, si tiene imán Liga contra los equipos brasileños. Ya recordábamos cómo en 2025 Botafogo, Sao Paulo, Palmeiras a punto de jugar la final contra Flamengo, y ahora en 2026 Mirasol, si logra avanzar, seguramente le tocará contra Palmeiras de nuevo, y si llegara a semifinales, posiblemente Fluminense, pero no me adelanto todavía. El caso es que otra vez Liga contra Palmeiras, con el trauma de la temporada pasada a flor de piel y con la lección aprendida, calculo, del Palmeiras tras verse contra las cuerdas en aquel partido de ida en Ecuador que perdió 3-0. Creo que el cuadro de Abel Ferreira se lo tomará con suma seriedad
y que Liga no tendría tantas oportunidades como sí tuvo en 2025 de dar el campanazo. Veo a Palmeiras, como de costumbre, en semifinales. No se me puede acusar de haber sido conservador en estos pronósticos. En octavos de final aposté por 6 sublíderes de grupo contra únicamente 2 líderes. Pero dentro de todas estas apuestas arriesgadas, la que más dudas me deja es precisamente Fluminense contra Independiente Rivadavia. Alguna fallaré, o 2, y una de ellas quizás sea la de Independiente Rivadavia cayendo ante Fluminense. Pero si el equipo brasileño no me hace quedar mal y logra avanzar a cuartos de final, se encontraría contra otro equipo argentino, pero mucho más manejable, que sería Platense. Así que si no se encuentran Platense e Independiente Rivadavia, será para Fluminense una eliminatoria bastante de cara para meterse en semifinales. 3 brasileños y un argentino en semifinales. El panorama de cada año en la Copa Libertadores, eso sí, con un integrante que no suele llegar tan lejos. De hecho, el Cruzeiro no pasa de cuartos de final desde 2009. Hace 17 años, cuando no solamente jugó por última vez semifinales, sino que alcanzó la final. Misma que perdió, adivinen contra quién. Estudiantes de La Plata, así que estaría servida en semifinales la revancha de aquella final celebrada hace 17 años y con argumentos del peso de Gerson, Kenny Arroyo, Mateus Pereira, Caio Jorge. La verdad es que tiene un equipazo Cruzeiro para imponerse al cuadro argentino, vengarse 17 años después y alcanzar la final otra vez en la Copa Libertadores. El trabajo que ha hecho Abel Ferreira en Palmeiras es formidable. El técnico portugués, en 6 años al mando, ha logrado avanzar 5 veces a semifinales y esta sería su 6ª semifinal en 7 años si tan solo cumple con mis pronósticos. Y la verdad es que es muy difícil apostar en contra de un equipo tan sólido y tan estable año tras año, no solamente en la Copa Libertadores, sino también en el Brasileirao, que lo lidera actualmente con comodidad. Así como siento que Flamengo va a caer de manera inesperada en octavos de final, la otra apuesta segura todos los años es la del Palmeiras, y aquí sí creo que va a ser lo que suele hacer siempre, meterse en la final a costa del Fluminense. Y pues sí, otra final brasileña. El Estadio Centenario de Montevideo será testigo de cómo por 8ª vez consecutiva el campeón de la Copa Libertadores saldrá del Brasileirao. ¿Será Cruzeiro? O más bien será otra vez Palmeiras. El Palmeiras de John Arias, de Andreas Pereira, de jóvenes como Alan, de veteranos como Gustavo Gómez, de José Manuel López, de Víctor Roque, un trabuco que además cada año vende por muchísimos millones de euros a una figura joven y el equipo no lo resiente porque tiene un proyecto a largo plazo, porque sabe invertir, porque sabe trabajar y porque está en excelentes manos. Palmeiras es el gran favorito para ganar la Copa Libertadores 2026. Ya nos veremos. Ya me reiré o se reirán. Eso falta muy poco tiempo para saberlo. La verdad es que esta Libertadores es de mucho riesgo. Y así como me fue muy bien en 2025, puede ser que me vaya todavía mejor en 2026. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Y nos vemos en la próxima entrega.